denominado Desafíos Contemporáneos de la Justicia Restaurativa. En lo personal, un honor realmente porque contamos con 3 exponentes referentes, no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano, y me atrevo a decir un poquito más. En primer término vamos a escuchar a Raúl Calvo Soler, que es un destacado académico y experto en Derecho y Justicia Restaurativa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés, donde enseña sobre procesos restaurativos y resolución de conflictos. Calvo Soler ha sido investigador en múltiples proyectos relacionados con la responsabilidad penal de empresas transnacionales y la protección del trabajo decente, destacándose por su asesoramiento en la implementación de respuestas restaurativas. También ha dirigido y supervisado programas en los que ha aplicado de forma innovadora la justicia restaurativa, tanto en Argentina como en España. Además, es autor de varias publicaciones sobre la materia. Doctor, el piso es suyo. Perdón, pero soy incapaz de hablar sentado y no va a ser esta la oportunidad. No prefiero sentarme. Bueno, muchas gracias. No sé a quién tengo que agradecer la invitación, Pablo seguro, y no sé si hay algo que agradecer después de terminar lo que quiero decir, veré si tengo algo que agradecer. Nada, es un placer siempre hablar sobre estos temas y un placer tener la oportunidad de explicar algunas cosas. Déjenme que comience mostrándoles un pequeño anuncio de televisión, de la televisión alemana, que me parece que puede significar claramente esto de la cuestión acerca de, yo he escuchado el debate del case management, de los jueces gestionando casos, etcétera, etcétera, pero creo que puede significar un poco qué es lo que pretende aportar el pensamiento restaurativo cuando discutimos desde el ámbito de la justicia. Así que, a ver. Sie kommen rein mit den neuen Items zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben. Gut. Den ganzen S kommst du klar? Y él dice que es fantástico y que funciona fantástico, y él está usando la tablet para cortar las verduritas, para cortar las cosas, lo lava, lo pone en el lavaplatos y con eso le dejan hacer. Esto muestra algo que creo que es el problema más importante que el pensamiento restaurativo le pide a la justicia en general y a la justicia penal en particular. No importa cuán amplia sea la tecnología si no cambiamos la cultura. Es imposible poder transformar y tener un sistema distinto basado solo en un discurso tecnológico si no hay un cambio en el punto de vista de la aproximación. Y esto es importante en el siguiente sentido, para ser rápido en esta cuestión, estoy odiando dar la espalda, pero es importante en el siguiente sentido. Los economistas discuten que hay una distinción entre un debate sobre eficiencia y un debate sobre la eficacia. Discutir la eficiencia es discutir acerca de la optimización de un proceso que produce buenos resultados. Discutir la eficacia es discutir si ese proceso produce o no los resultados buscados. Yo creo que nos hemos pasado la vida discutiendo en la eficiencia del derecho y del proceso judicial. Y ahí no está el problema. El problema del derecho es un problema de eficacia, no de eficiencia. Yo publiqué un artículo sobre la McDonaldización del proceso judicial. Queremos hacer un proceso que sea más rápido, más barato. No importa si hay calidad o no en la hamburguesa. Lo importante es sacarlo rápido. Pero eso no es el debate interesante. Y el restaurativismo quiere discutir otra cosa. Quiere discutir para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento llamado derecho, un proceso judicial que fundamentalmente fue pensado y construido hace 2 siglos. Entonces la pregunta interesante no es si lo hacemos más rápido o más barato, sino la pregunta interesante es si efectivamente el proceso judicial sirve para lo que fue diseñado. Y mi respuesta, y creo que la respuesta de la justicia restaurativa es no, no sirve. Está mal pensado. No es acorde a una sociedad del siglo XXI con los problemas de una sociedad del siglo XXI.
Entonces, la primera cuestión que quiero señalar tiene que ver con este punto. El debate del restaurativismo es un debate sobre eficacia, no es un debate sobre eficiencia. Yo recuerdo en el Congreso Nacional en la Argentina de Derecho Procesal hecho en San Juan, haciendo amigos, todo el mundo, la oralidad, la oralidad, la oralidad. Yo decía, ¿para qué quieren la oralidad? Con un juez sordo y dos abogados que hacen callar a sus clientes. ¿Para qué quieren la oralidad? ¿Para qué este lío? Si ese es todo el problema, lo único que tenemos que hacer es restringir la cantidad de páginas que debe tener una demanda, una contestación de demanda y una sentencia. La oralidad debería ser el espacio donde el ciudadano le habla a la justicia. Y esto no ocurre. La oralidad no es eso. Entonces, de alguna manera, yo recientemente he tenido la oportunidad de dar una asignatura en la Escuela Judicial de Nación que se titula La audiencia, un espacio para investigar, para trabajar, para explorar. Entonces, es un punto muy importante qué es lo que ocurre en esa audiencia y cómo trabaja la audiencia en un proceso. Para poder llegar a los 20 minutos, me gustaría ser claro en 4 ideas que creo que deben servir para explicar cuáles son los desafíos de la justicia restaurativa. El primer desafío importante es que la justicia restaurativa debe empezar a trascender. Y trascender quiere decir, por ejemplo, negarse a ser identificada con la mediación, con la conciliación. La justicia restaurativa no es poner una mediación penal en algún juzgado. La justicia restaurativa no es hacer conciliaciones. Los métodos alternativos tienen un lugar, pero la justicia restaurativa es mucho más ambiciosa. Piensen una cosa, cuando empezó la mediación, los mediadores se pasaron la vida pidiéndoles a muchos jueces que les tiraran un casito. Tiran un caso, vale, yo hago una mediación, pásame un caso, hacemos una mediación, que esto funciona. La justicia restaurativa dice otra cosa. La justicia restaurativa dice, no me tires un caso, el sistema está mal, el sistema no funciona, necesitamos una justicia distinta. Entonces, no se trata de pásame un par de casos que yo me ocupo, hagamos un programa piloto en el juzgado, se trata de cambiar la manera en que pensamos el derecho y la justicia para una sociedad que es totalmente distinta y que reclama dinámicas de intervención totalmente distintas. Por ejemplo, la justicia restaurativa no es un discurso solo sobre la justicia penal, o no es un discurso solo sobre la justicia penal en menores. La justicia restaurativa es, por ejemplo, un modelo de trabajo en ámbitos penal económico. Y si no, el caso de Siemens es un ejemplo paradigmático de cómo una empresa que es condenada por corrupción genera un modelo de respuesta que no consiste en ser penados, sino en crear el fideicomiso más importante del mundo para desarrollar investigaciones contra la corrupción. Eso es restaurativismo, eso es justicia restaurativa. Y esto tiene que ver con algo que va más allá de lo que pasa en un delito que comete un joven en un lugar determinado. En el mundo hay restaurativismo en el ámbito de familia. Si no hay un buen sistema, hay sistemas de familia que son restaurativos y hay sistemas de familia que son restaurativos. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el caso Vicentín, desarrollando un espacio restaurativo en el concurso preventivo en Vicentín, que quiero creer es lo que ha permitido que en pocos días esté resuelto, ya está prácticamente resuelto el caso Vicentín. Porque el sistema tradicional, clásico de concursal ocurrido, conduce a una dinámica que no es una dinámica restaurativa y que por lo tanto dificulta la posibilidad de que acreedores y deudores encuentren una salida a la problemática. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que hablar de justicia restaurativa es hablar de una justicia distinta. No es solo hablar de un derecho penal o de una justicia penal diferente, es hablar de una modificación de la manera en que entendemos la justicia. Y esto lo vinculo con lo siguiente, para ir bajando algunas de estas ideas a la cuestión más práctica. Yo he tenido la enorme oportunidad de trabajar en la modificación del sistema penal juvenil de la provincia de Córdoba. Córdoba tiene hoy un sistema, la ciudad de Córdoba y en los próximos meses toda la provincia de Córdoba va a tener un sistema totalmente restaurativo en el ámbito penal juvenil. Va a tener dinámicas de intervención restaurativa para cualquier chico en cualquier espacio punible o no punible que cometa un delito.
Un aspecto muy importante ha sido, para ir bajando a los, no solo en la teoría o en la práctica más general, sino en la conceptualización más general, sino en la práctica, ha sido lograr que se entienda que no se puede modificar un sistema penal juvenil solo modificando el sistema penal juvenil. Si tú no modificas el sistema de familia, la idea de una justicia restaurativa penal juvenil no funcionará jamás. Pues entonces necesitamos pensar de una manera diferente. Necesitamos que un sistema sea en familia restaurativo para que en penal juvenil pueda ser restaurativo. Si nosotros seguimos trabajando en una lógica de compartimentos estancos, el de familia va por allí, el de penal juvenil va por allí, el otro, no funciona. Y esto el restaurativismo dice, trasciendan a esta mirada de compartimentos estancos, porque eso no funciona y no es exitoso. El ejemplo de Córdoba es el ejemplo de lograr coordinar juzgados de familia con juzgados penales juveniles para poder trabajar en modelos restaurativos de respuesta. Por favor. La segunda cuestión, la segunda palabra que me parece que es un desafío para la justicia restaurativa y para el pensamiento restaurativo es el de recuperar. Por alguna razón, sobre todo en penal juvenil, ha habido como una concepción de que lo mejor que podemos hacer es sacar al chico rápidamente de cualquier espacio que esté institucionalizado. Hemos entrado en una vorágine que hace que, esto yo lo llamo en un libro que publiqué, el pasamanos, es decir, el chico pasa rápidamente, entra en el juzgado y rápidamente estamos mirando a quién le tiro al chico, a qué institución pública o privada le paso al chico, porque el chico, como esté mucho rato aquí, la cosa no funciona. Y esto puede ser verdad, pero si eso no es el resultado de una estrategia coordinada, cooperativa y colaborativa entre las diferentes instituciones, no sirve de nada, porque acabamos pasando al chico a instituciones que ya están por sí colapsadas. Con lo cual, en realidad no hemos encontrado un mejor lugar para el chico, sino lo que acabamos llevando es a un lugar donde está totalmente bloqueado, no hay nadie que sepa qué hacer con el chico y volvemos en una dinámica cuando no acabamos llevándolo a la misma familia que es la que lo mandó a delinquir. Otra dinámica muy característica donde manden al chico a la familia y resulta que la familia es la que lo mandó a cometer delitos. Así que entramos en un círculo vicioso que es peligrosísimo. También la cuestión de la mirada de la isla, esta cuestión que dice, luego voy a decir algo rápidamente, cómo no decirlo, sobre punibles sí, no punibles no, con el imputable sí, no imputable no, esta lógica de la justicia restaurativa trabaja aquí, pero no trabaja aquí, se ocupa de aquí, pero no se ocupa de aquí. Déjame que les explique rápidamente lo que significa el desafío de recuperar. Lo que significa el desafío de recuperar supone fundamentalmente que el juez penal juvenil, el fiscal penal juvenil, el defensor penal juvenil, deben entender que son parte de una estrategia de respuesta. Son parte de una estrategia de respuesta. No son el pasamanos, son parte de esa estrategia de respuesta. Para poder trabajar así, por ejemplo, en la provincia de San Juan se han formado 100 facilitadores restaurativos. 100 facilitadores restaurativos que son especialistas en la dinámica restaurativa a nivel municipal, a nivel provincial. Pero también hay un equipo de especialistas restaurativos en los centros donde están los menores punibles que están cumpliendo alguna medida privativa de libertad. También hay un equipo de policías que ha sido capacitado para trabajar con jóvenes, no para perseguir jóvenes, sino para trabajar con jóvenes. Y también hay un programa para trabajar con jóvenes de 18, 19, 20, 21 años que se encuentran en prisión. Entonces, la idea de pensar las respuestas restaurativas, la idea del desafío de recuperar, es tomar en cuenta que no paseamos al chico, no lo mandamos fuera a cualquier lugar porque en cualquier lugar está mejor que en tribunales. No, se genera una estrategia porque hay diferentes lugares en donde el joven puede ser captado, donde se puede trabajar desde el punto de vista restaurativo con ese joven. Entonces, una idea que a mí me parece importante y un desafío, que es volver a recuperar el papel que ha de jugar la justicia en el término de la delincuencia juvenil. Mejor, peor, pero debe jugar un papel. No es un pasamanos, una pelotita que rápidamente hay que se quitarse al chico de encima.
La otra cuestión es que hay que explicar, y probablemente hemos pasado tanto tiempo, ahora hablábamos de la cantidad de veces que intentamos explicar la justicia restaurativa. A ver, voy a decirlo con absoluta rotundidad. No ha habido en el mundo ámbito más investigado que la justicia restaurativa. Teórica, filosófica, normativa y empíricamente. No ha habido ningún sistema, ninguna investigación que no acredite que es el mejor sistema a la hora de conseguir la bajada de los niveles de reincidencia de los menores. Todas las investigaciones que se han hecho criminológicamente en Estados Unidos, en Inglaterra, el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, todo el trabajo que se ha hecho en diferentes países de Europa muestran que los modelos de respuesta de restaurativo son los que producen la mejor tasa de no reincidencia del menor en términos de prevención especial. Entonces, no es una cuestión de a mí me parece que, yo creo que, mándaselo, hagamos algo restaurativo porque es más divertido. No, es que estadísticamente se acreditan todo el mundo los resultados. No solo eso. En última investigación hecha en Inglaterra muestra una cuestión que hasta ahora se sospechaba pero no estaba clara, que es que también para las víctimas que pasan por los espacios restaurativos, el espacio restaurativo tiene un nivel de satisfabilidad claramente superior a lo que significa para la víctima pasar por un proceso judicial clásico. Tan es así que, por ejemplo, en España, que existe justicia restaurativa en adultos, es un derecho de la víctima, no del victimario. Es la víctima la que tiene derecho a exigir que el Estado le provea una respuesta restaurativa, no una mediación, una respuesta restaurativa en condiciones. Y este es un derecho de la víctima, porque los resultados acreditan que es la que produce la mejor tasa de satisfabilidad en términos del papel de la víctima. En el caso de la Argentina, como yo les contaba, yo he tenido la oportunidad de trabajar desde hace 2 años en Córdoba y desde hace 1 año en la provincia de San Juan. Córdoba tiene una cosa muy interesante, lo mencionaba antes. Córdoba, después de 2 años, las estadísticas que empieza a generar son excepcionales. Los jóvenes que pasan por el programa tienen una tasa de no reincidencia claramente superior a los jóvenes que no pasan por el programa. Tan ha sido así que la segunda etapa del programa en la provincia de Córdoba está subvencionada por Naciones Unidas. Es Naciones Unidas la que le da el dinero a la provincia de Córdoba para que desarrolle la segunda etapa, el despliegue total de los modelos restaurativos en toda la provincia de Córdoba. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que de alguna manera hay una mirada clara. Esto no es una cuestión de opiniones. Esto no es una cuestión acerca de si a mí me parece o a mí no me parece. En general, fíjense una cosa que me parece interesante. Siempre digo que nosotros caemos presos en penal juvenil de ciertos falsos dilemas. ¿Por qué nos pasamos la vida discutiendo si somos punitivistas o garantistas? Esta es la discusión más absurda que yo he visto en mi vida. Es un dilema falso, totalmente falso. El punitivista se equivoca si piensa que la única respuesta es la sanción. No hay nada transformador en una medida puramente sancionadora. Pero el garantista o abolicionista, que es como los llamamos en Europa, porque garantistas somos todos, abolicionistas no, pero garantistas somos todos, el abolicionista también se equivoca porque cree que no hay una respuesta posible dentro del sistema frente al joven. Entre no hacer nada y encerrarnos a todos y tirar la llave, no habrá 1.000.000 de cosas que uno puede hacer. Es sorprendente que caigamos en esta trampa, en este falso dilema al que nos conducen normalmente no los jueces, sino el político de turno que le encanta esta dualidad de llevarnos a un lado o llevarnos a otro. Otro falso dilema, o estás con la víctima o estás con el victimario. Le encanta a los medios de comunicación. Les apasiona. Digo, no, estos jueces están a favor del victimario y la víctima. Mire, el restaurativo es algo muy sencillo. No se puede trabajar con víctimas sin un victimario, no se puede trabajar con victimarios sin una víctima. La intervención restaurativa es una intervención que vincula, es una intervención sobre el vínculo entre víctima y victimario. El uso de una víctima como un medio para satisfacer la reinserción del victimario no es restaurativo.
el uso del victimario para satisfacer las ansias de venganza de la víctima no es restaurativo. Entonces no tenemos que elegir desde una lógica de una justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa te dice o trabajas con los dos o no eres restaurativista. Y la última, y probablemente el gran desafío, es que yo creo que ha llegado el momento de ser terriblemente más confrontativos. Yo creo que la Argentina está en un momento terriblemente peligroso. Hasta ahora, bueno, ya lo sabíamos, todos los hemos vivido. Basta que un joven cometa un delito para que bajada la edad de imputabilidad. Es como un resorte automático, es como que hay algo que dispara y bajada de la edad de imputabilidad, bajada de la edad de imputabilidad. Yo siempre digo, bueno, está que bajemos la edad de imputabilidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la bajada de la edad de imputabilidad? Bien, las personas que definen la bajada de la edad de imputabilidad asumen algo que todos los que estamos aquí sabemos que no funciona. ¿Qué es? Que un joven que es institucionalizado tiene una tasa de reincidencia que es menor que un joven que no es institucionalizado. Y esto es estadísticamente falso. No es verdad que los jóvenes que son institucionalizados tengan una menor probabilidad de reincidir. Entonces, bajar la edad de imputabilidad, cuando tú sabes que bajando la edad de imputabilidad no reduces la probabilidad de reincidencia, es absolutamente absurdo y un argumento falaz. Es absolutamente falso sostener la bajada de la edad de imputabilidad. Ahora, supongamos que bajamos la edad de imputabilidad. La pregunta interesante es, ¿para hacer qué con la bajada? Porque si lo que vamos a hacer es en el mismo sistema, pero ahora, antes lo hacíamos con los chicos de 16, 17 y 18, ahora lo vamos a hacer con los chicos de 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que es mandárselos a su casa, volverlo a la familia, devolverlo a que alguien en algún programa se ocupe del ejecutivo. Esto ya sabemos que no funciona. Es más, lo que va a pasar con la bajada de la edad de imputabilidad es que además van a colapsar todo el sistema. Lo saben y el resultado obvio es el colapso del sistema penal juvenil. Solo si tuviesen la habilidad de crear dinámicas de facilitadores capaces de dar respuesta a los punibles y a los no punibles, tendría sentido decir, bueno, bájeme la edad de imputabilidad porque antes el sistema lo pone dentro del radar y tempranamente lo mandamos para trabajar en un espacio de prevención. Bueno, eso es entendible. Pero lo mandamos no puede ser, bueno, ahora lo tenemos dentro del radar. ¿Y qué hago con el chico de 14 años? Ah, no sé, mándalo a casa. Esto es exactamente el fracaso del que yo les quería hablar. Y por si esto fuera poco, vivimos una ola de buquedenismo que a mí me parece absolutamente paradigmático. Por varias razones, no solo... yo intento ser en esto muy restaurativista y escuchar la opinión de los demás, pero a veces me cuesta enormemente. Porque, a ver, por ejemplo, alguien que dice alguien que se va a visualizar lo que están haciendo en El Salvador, Bukele, y viene promoviendo que hay que hacerlo en Argentina, no entendió la Argentina y no entendió El Salvador. Para empezar, no entendió lo que es el problema de las maras en El Salvador y no entendió las problemáticas de la delincuencia juvenil en la Argentina. No comprendió que un sistema solo es funcional cuando tiene en consideración las dinámicas criminológicas de aquel espacio sobre el que quiere impactar. ¿Para qué me sirve a mí? Esto, por ejemplo, ¿para qué me sirve a mí una dinámica de mano dura en adultos si no tengo un programa de trabajo con jóvenes? Lo primero que hace el adulto es darle el arma al joven y decir, dispara tú porque a mí me pillan y me revientan. Ahora, si yo no tengo nada que trabajar con el joven, no tengo un programa para trabajar con el joven, ¿para qué va a servir que yo ponga mano dura en adultos? Lo único que hago es desplazar el comportamiento delictivo hacia el joven. Y como no tengo capacidad de respuesta con el joven, tengo un problema interno. Entonces es un reto fundamental y yo creo que estamos en una situación muy complicada, insistir sobre la idea de que frente a una mirada buquelenista donde todo se trata de ser mano dura, de castigar, insistir sobre los viejos principios del pensamiento restaurativo. Con esto termino. Primero, no hay nada transformador en un castigo. No hay ninguna capacidad de transformación en el mero acto de sancionar. No transforma, no cambia, no modifica en nada
ni al joven ni al adulto. Ya sabemos, y por cierto la neurociencia nos ha venido a dar la razón al pensamiento restaurativo, que los meros actos castigadores y sancionadores no modifican al joven, no lo cambian. Yo en 30 años que trabajo con jóvenes nunca escuché a un joven que diga, uy, me pillaron, no lo vuelvo a hacer. Yo siempre escuché, no me vuelven a pillar. Esta es la lógica de un cerebro joven, que funciona así. Los jóvenes no son. Nosotros pensábamos que los jóvenes eran valientes. No, los jóvenes son ignorantes, que es distinto. Ignorante porque no puede calcular adecuadamente las consecuencias, porque su cerebro no está pensado hasta años más tarde para poder calcular las consecuencias. ¿Y cómo va a poder ser o impactar sancionadoramente la transformación del comportamiento de un joven que no puede calcular las consecuencias? La gran sorpresa del joven no es lo que hizo, es que lo pillaron. Esa es su sorpresa. Entonces, a base de castigo, no transformamos la idea de modificar su comportamiento. A base de castigos, perfeccionamos su comportamiento delictivo. Le ayudamos a tener una muy buena razón para hacerlo de una mejor manera y de una manera más eficiente, para que no me vuelvan a pillar, pero no para cambiar su comportamiento. Entonces, un argumento muy importante, el argumento de la idea de que la sanción no transforma. Segundo argumento fundamental del pensamiento restaurativo. ¿Quieren que cambien? Hagan los protagonistas. Yo siempre digo en mis intervenciones cuando puedo, ahora ya menos con esto de la dirección de programas, pero cuando tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, yo siempre digo, bueno, de acuerdo, tu vida es una mierda, las drogas son una mierda, tu barrio es una mierda, pero ¿me puedes decir qué vas a hacer con esa mierda? Porque toda esa mierda es tuya. Ahora, tienes dos caminos, dejarla o enfrentarla. Si la enfrentas, yo te acompaño, vemos, pensemos, trabajemos, veamos cuáles son las opciones. Pero estudia, no hay ningún protagonista secundario que cambie el guión de mierda de la película. Solo lo cambia el protagonista. Y eso me parece que es un ejercicio de respeto hacia el joven, ayudarlo a ser protagonista de su propio cambio. Todo lo que sea menospreciar su protagonismo es muy poco restaurativo, con todo lo que eso significa. Y esta viene la tercera idea y con esto sí cierro. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay que cambiar al joven para el camino, sino que hay que cambiar, que no hay que cambiar al camino para el joven, hay que cambiar al joven para el camino. Y esto siempre me hace recordar esta cuestión. No sé, ¿cuántos de ustedes son padres o madres? ¿Cuántos tienen hijos? Bien. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Bien, esta es la categoría importante. Todo lo demás es puro calentamiento. El partido de verdad se juega cuando tu hijo llega a casa y es el adolescente. Y ese monstruo que llega y dice, papá, ha llegado el adolescente. Ese es el día real del partido. Ahora, el día que tu hijo llega adolescente y te dice, papá, hoy voy a volver a tarde a casa, uno no sale a cambiar el mundo de tu hijo. Uno no sale a luchar contra las drogas, a evitar la violencia. Uno no sale a cambiar eso. Porque no hay nada que se pueda cambiar. O porque el cambio es demasiado lento como para cambiar. Uno le ruega a Dios, los que creen, y a Marx, los que no creen, haberle dado a su hijo todas las características, competencias, destrezas y habilidades para enfrentar ese mundo. Bueno, esta es la realidad del restaurativismo. A estos chicos no les ha dado nadie competencias, destrezas y habilidades para enfrentar el peor de los mundos posibles. Y ese es el punto que a mí me parece más importante. El restaurativismo es una intervención pedagógica, es pedagogía, es transformación en la formación del joven. Y eso es lo que hace el facilitador. El otro día me preguntaba alguien de la corte en Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, cuál creía yo que era la palabra que en el futuro debería vincularse con el derecho. Y en contra, creo que si Kelsen levantase la cabeza, se volvía a acostar un ratito, pero en contra del señor Kelsen, creo que la palabra del futuro, si el derecho afecta el pensamiento restaurativo, si aparece la justicia restaurativa, la palabra de la justicia tiene que ser pedagogía. La justicia tiene que volver a ser un espacio de una respuesta pedagógica, no simplemente sancionadora. Muchas gracias.